Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 31. A través de la lucha interminable, y luego, cuando hayamos completado nuestra comida comunal, podemos retirarnos a su domicilio y hablar de chicas. Penny cantó desde el otro lado del bulead al que ambos estábamos atados. Estábamos en lados completamente opuestos del vehículo y, supongo que porque se trataba de los militares, en realidad tuvimos que amarrarnos completamente antes de que el piloto despegara. Pero eso no impidió que Penny sintiera que se avecinaba a 3 pulgadas de mí, especialmente con la forma en que más o menos me había dictado el resto de mi día como si fuera una mascota. Sala de emergencias. Eso podría sonar un poco malo en realidad. Ella parecía que tenía buenas intenciones, de una manera desquiciada. De hecho, si esta fuera cualquier otra chica, mordiendo el bocado para pasar tiempo conmigo solo porque yo era su amiga, probablemente estaría a favor. El problema era que no importaba lo que hiciera, simplemente no podía evitar lo desagradable que era la perfección de Penny para mí. ¿Penny? Pregunté tentativamente, saltando al silencio repentino para evitar darle tiempo a formular otra diatriba de 3 minutos y medio. ¿Sí? Respondió de inmediato, ignorando por completo a la media docena de soldados atados a cada lado de nosotros, que no solo ignoraron nuestra conversación, sino que parecían flotar justo al borde del desdén cada vez que Penny abría la boca para hablar. ¿Podrías tal vez reducir un poco la velocidad? Estoy realmente cansado. Dije, esforzándome por mantener mi voz disculpada y no molesta. Por supuesto. Es natural que el héroe de Vale esté cansado después de su terrible experiencia. Me aseguraré de que nuestra salida del barco no tenga obstáculos. La chica optimista respondió, golpeando un puño cerrado contra su pecho y hinchándose de orgullo. Tuve que reprimir un suspiro solo mirándola. Estaba tan enérgica que pensé que probablemente tendría dificultades para tratar con ella en un buen día. En cierto modo, me recordó a mis hermanas, cuando éramos más jóvenes. No solo me arrastraban todo el día, sino que cuando inevitablemente nos metíamos en problemas por algo, incluso lograban convencerme de que yo era el que quería salir. Acababa de comenzar a relajarme en mi asiento después de la declaración de Penny, aliviado de que estaba casi en casa, cuando algo que ella había dicho me llamó la atención y me sorprendí hacia arriba. Espera. ¿Héroe de qué ahora? Dije, justo cuando el bulead en el que estábamos aterrizó y los soldados circundantes entraron en acción, como los engranajes de una máquina que se enciende repentinamente por el regreso de su fuente de energía. Hemos llegado. Ven amigo Jaune, no hay tiempo que perder. Penny dijo felizmente, ignorando por completo o simplemente no escuchando mi pregunta. Arquero, ¿cómo es en el suelo? Le pregunté a mi sirviente nerviosamente, incluso cuando el soldado a mi derecha se movió para desatarme y tirar de mí para ponerme de pie en un solo movimiento fluido. Fue un poco molesto pasar de salvar al mundo en una de las batallas más espectaculares que jamás había visto, a ser tratado como un completo inválido. Me recordó demasiado a mi tiempo en la casa de la familia Ark para que estuviera completamente bien con ella. Pero me aburrí con la frustración. Todavía no había intentado usar mis circuitos, pero tenía la sensación de que si lo intentaba, todo lo que saldría de él era dolor, y físicamente definitivamente no estaba al 100%, así que probablemente debería ordeñar esto por todo lo que valía, al menos hasta que pudiera regresar a Viacom, donde mi equipo podría protegerme de todos modos. Honestamente, no fue hasta que tuve que dormir en un bosque con Amber que me di cuenta de lo desagradable que era estar tan lejos del equipo JNPR. Cuando se ofrecieron por primera vez a respaldarme en la guerra del Grial, me había conmovido el gesto, pero no había visto exactamente mucho que pudieran hacer. Ahora las cosas eran diferentes. Ahora, la idea de tener que dormir en un lugar que carecía del siempre cauteloso Ren, la fácilmente despertable Nora o la magistral luchadora Pirra me puso la piel de gallina. Intelectualmente sabía que nunca se enfrentarían a un sirviente en una pelea directa, pero eso no significaba que pudieran durar lo suficiente para que viniera la caballería. Además, Pirra tenía a Ryder. Todavía hay gente pululando alrededor del túnel que hicimos.
Lo cerraron bastante rápido, pero parece que están reforzando el bloqueo ahora. Muchos civiles corriendo por ahí preguntando qué pasó también. Por lo que puedo decir, solo unas pocas personas resultaron heridas antes de que lográramos detener todo. La ciudad parece extrañamente complacida con todas las cosas consideradas. Archer respondió después de un breve momento de consideración y envié un gruñido mental de afirmación en respuesta. Entonces la rampa de salida de la cabeza de toro estaba descendiendo, y yo estaba de regreso. Di unos pasos hacia adelante y me detuve, mirando con nostalgia los terrenos de Beacon, y luego bajé al parche de hierba que prácticamente me había arrojado la primera vez que volé aquí en una cabeza de toro. Pero maldita sea, me mareé por movimiento. Mi cabeza se movió para mirar incrédulo el vehículo detrás de mí. La cabeza de toro en la que había montado desde la nave capital de Ironwood hasta la plataforma de aterrizaje en Beacon. La cabeza de toro que había montado sin siquiera una pizca de mareo por movimiento. ¿Arquero?, pregunté, frunciendo los labios y negándome a responder a la mirada curiosa de Penny cuando notó mi incomodidad. ¿Qué? El sirviente respondió en un tono molesto. Lo del ciclo de sueños, me hace más como tú. Pregunté tentativamente. No. No es así como funciona. El núcleo de lo que eres es tu alma. Para que mágicamente seas más como yo, tu alma misma tendría que estar experimentando un cambio. Algunos recuerdos y malos sueños no harán eso. El sirviente hosco dijo bruscamente. Estaba claro que me estaba respondiendo más porque yo era la única persona con la que podía hablar que cualquier otra cosa. Lo que le molestaba era suficiente para que incluso el estoicismo habitual de Archer se dejara de lado por el momento. Continué caminando por los jardines hacia los dormitorios, reflexionando sobre lo que Archer había dicho. En cierto modo, tenía sentido que un alma no fuera tan fácil de manipular. Pero eso parecía directamente contrario a todo lo que había experimentado hasta este punto. Si asumí que Aura era una extensión del alma, entonces, ¿no había estado manipulando la mía con un abandono casi desenfrenado? Literalmente puse todo en llamas en un momento dado. Fue una de las primeras técnicas que aprendí. No había pensado mucho en eso en ese momento porque la mayoría de la gente no considera el aura alma tanto como la luz del alma. Un subproducto, por así decirlo. En realidad no lo había considerado, pero tal vez fue porque tenía un aura que esto estaba sucediendo. Después de todo, se llamaba desbloquear tu aura. Era de conocimiento común que un aura desbloqueada era más visible para los Grimm, y si ese era el caso, ¿por qué no ir un paso más allá? ¿Qué pasaría si tener un aura desbloqueada hiciera vulnerable el alma de una persona, de una manera que solo un mago consideraría? Me di cuenta con cierta molestia de que realmente solo había una manera de encontrar la respuesta a esa pregunta. Rápidamente tomando una decisión, me desvié del pasillo principal que conduce a los dormitorios de primer año y comencé la caminata un poco más larga hacia los dormitorios de segundo año. La inteligencia indica que tu domicilio es de esta manera, Jaune. Penny se ofreció, haciendo una pausa para señalar la dirección en la que originalmente había ido con una sonrisa fácil en su rostro. Quería ir a hablar con algunos amigos primero. Respondí distraídamente, saludándola con una mano para continuar sin mí. Desafortunadamente, en lugar de dejarlo en que Penny asintió, el movimiento exagerado y caricaturesco con su rostro perfecto. Luego se acercó a mí y se detuvo, esperando que continuara adelante. Estoy emocionado de conocer a tus amigos. Oh. ¿Crees que también serán mis amigos? Me gustaría eso. Ella chirrió, rebotando en las puntas de sus pies como un niño esperando para ir a la tienda de dulces. No, es una especie de conversación privada, así que, dije, señalando hacia atrás el camino que habíamos venido y esperando que Penny entendiera el punto. Entendido. Me aseguraré de que nadie nos escuche a escondidas. Esto se refiere a la creación de Arquidust. Tendré que informar al general si ese es el caso. La difusión de la información es muy importante para trazar. Ella continuó felizmente, perdiendo completamente mi punto. Espera, Arquidust. Eso es realmente genial. Debería tener derechos de autor sobre eso. Mucho mejor de lo que he sido. Espera, no, ese no era el punto. Penny. Dije bruscamente, haciendo que la niña feliz se quedara corta, la sonrisa se congelaba en su rostro.
Sí, señor. Ella dijo, toda la emoción renando de su tono. Parpadeé una vez hacia ella, confundido por el repentino cambio hasta que recordé que ella era, de hecho, un soldado. Lo siento, quiero decir, no tiene que llamarme señor. Solo estaba tratando de llamar tu atención. Dije apresuradamente, agitando mis manos frente a mí para enfatizar. Ignoré la forma en que el uniforme de los soldados atlesianos que me habían dado apretaba mientras me movía, la cosa engorrosa demasiado pequeña para que pudiera moverme cómodamente. Oh. Lo siento. Había olvidado que tú eres mi objetivo de misión por un momento, y permití que nuestra amistad se interpusiera en el camino de cumplir con mis deberes. No volverá a suceder. Ella declaró, su sonrisa volvió a la vida mientras hinchaba su pecho. Elegí ignorar la parte de la hinchazón del pecho, porque tenía otras cosas que hacer hoy y realmente no tenía el tiempo o la energía para lidiar con ningún problema hormonal. Eso es, está bien. Justo, la conversación que necesito tener, ni siquiera puedo dejar que la escuches. Sin embargo, no se trata de Fort Arkdust. Dije, apresurándome a explicarme hacia el último de la oración en respuesta a una leve sensación de peligro que sentí emanando de Penny en el momento en que insinué excluirla. Sin embargo, la sensación se desvaneció rápidamente en el momento en que descubrió que no estaría discutiendo el precioso Arkdust de su general, y ladeó la cabeza hacia un lado como si estuviera pensando, entiendo. Sin embargo, debo insistir en que esté presente fuera de la sala al menos. Debo ser tu guardia personal después de todo. Ella declaró, y la forma en que lo dijo no dejó espacio para el compromiso. Claro que probablemente podría alejarme de ella si tuviera que hacerlo, o simplemente noquearla con un poco de Magecraft, suponiendo que mis circuitos estuvieran a la altura. Pero realmente no quería tener que ir por ese camino con la chica. Algo en ella me dejó sintiendo, inquieto. Por un segundo, mirándola fijamente, me sobrecogieron los ojos rojos ardientes y el cabello blanco como la nieve, antes de volver a la realidad con un dolor de cabeza sordo que definitivamente no había estado presente antes de esto. Sí. Seguro. Genial. Dije, totalmente resignado a mi destino. Por ahora de todos modos. Esplendoroso. Ella gritó, aplaudiendo alegremente. Eso no es realmente una palabra. Protesté con ironía, volviendo a mi relajado paseo por los pasillos. Nuestro idioma es una amalgama de un máximo de 7 y al menos 4 protoidiomas de naciones que existieron antes que la nuestra. Técnicamente, nadie sabe todas las palabras. Ella respondió con una especie de asombro en su voz. Lo juro, parecía que tenía mi edad, pero se sentía como una niña súper inteligente de 5 años. Oh. Caí. Me ofrecí, y finalmente me detuve frente a una puerta con una placa de bronce que decía QFI. Honestamente, no había tantos estudiantes en Beacon, así que saber los nombres de Velvet y Coco era básicamente todo lo que necesitaba para averiguar en qué equipo estaban. Además, Velvet había sido bastante amable conmigo una vez que se dio cuenta de que era completamente inocente. Con una sacudida sutil para meterme en el juego, llamé una vez a la puerta y esperé. Y esperó. Y esperó. Quizás no están presentes. Penny dijo después de un momento, girando de un lado a otro con las manos detrás de la espalda como un niño esperando algo. La miré de reojo, deliberadamente sin reconocer que había dicho nada y golpeando de nuevo. No era tanto que no pensara que Penny podría tener razón. Era solo que, tras una inspección minuciosa, la habitación estaba protegida a 9 horas del domingo. Tendría mejor suerte volando el terreno debajo de él que irrumpiendo en él. Era un nivel de protección activa que requería un gasto de energía significativo, de modo que no podía imaginar desperdiciar ese tipo de energía en una habitación en la que ni siquiera estaba en ese momento. Gemí molesto un par de segundos más tarde cuando me di cuenta de que, completamente espontáneamente, había pasado a pensar en cómo asaltaría el taller de Velvet. Ni siquiera podía culpar a Archer por esto. Probablemente de todos modos. Mi vida parecía que era solo una cosa tras otra hoy en día, de modo que estaba bastante seguro de que iba a saltar a las sombras y planificar desastres en toda la ciudad en los años venideros. Lo cual era una tontería porque Vale no era típicamente un lugar muy peligroso o tumultuoso.
Las posibilidades eran bastante buenas de que una vez que todo este asunto de la guerra del Grial se resolviera, todo se resolvería. Quiero decir que todavía había todo el asunto de la guerra de sombras de Ozpin, y obviamente, alguien había estado entrenando psicópatas como el maestro de Caster en el arte de Magecraft, pero mis pensamientos se interrumpieron cuando la puerta frente a la que había estado esperando pacientemente, se abrió para revelar a un Coco desaliñado y con el ceño fruncido. Estaba completamente desprovista de su habitual indulgencia excesiva en la moda y, de hecho, parecía que acababa de levantarse de la cama para abrir la puerta. Su cabello era un desastre agotado, y llevaba una camiseta blanca estúpidamente de gran tamaño que le caía de rodillas. Mientras la escaneaba de arriba a abajo para obtener una medida de lo que estaba enfrentando, y para nada porque, a pesar de ser mi archienemigo, era una mujer increíblemente atractiva, mi mirada finalmente aterrizó directamente en su rostro, y me congelé porque varias piezas de información hicieron clic en mi cabeza a la vez. 1. A Coco no le caía bien. No estaba seguro de si odio era la palabra correcta dado lo poco que realmente sabíamos el uno del otro, pero incluso si ese fuera el caso, ciertamente nos estábamos acercando a ese nivel de disgusto el uno por el otro. 2. Actualmente no podía usar mis circuitos para nada extenuante. Tal vez podría manejar un análisis estructural sólido o dos antes de que la tensión fuera demasiado y no tuviera suerte. Y finalmente 3, Coco y yo fuimos más o menos participantes en la guerra del Grial. Un ganador se lleva todo el combate a muerte que hasta donde pude decir, sacó lo peor literal de todos los afectados. Ah, y también Coco parecía furiosa porque la había despertado. Tú. Ella me siseó venenosamente, luego pareció abrir la boca como si dijera algo más, cuando una almohada salió de dentro de los cuencos de la habitación, para golpearse contra su cabeza con mucha más fuerza de la que una simple almohada debería ser capaz de producir. La cabeza de Coco se inclinó ligeramente hacia adelante ante el impacto, y su mirada furiosa se convirtió en un mero resplandor cuando finalmente la levantó de nuevo. ¿Qué? Hazlo. Tú. Quiero. Ella mordió bruscamente a través de los dientes apretados. Esperaba hablar con Velvet. Dije cuidadosamente, tratando, y fracasando, de mirar más allá de ella en el resto de la habitación. ¿Por qué? Ella respondió de inmediato, dando un paso ligeramente hacia adelante y usando su cuerpo engañosamente pequeño para alejarme más de la entrada de la habitación. Fueron pequeñas cosas como esta las que hicieron difícil detestar completamente a Coco. Parecía molestamente interesada la mayor parte del tiempo, y perfectamente dispuesta a recurrir a la violencia para resolver problemas que realmente no requerían violencia para resolverlos, pero al menos lo estaba haciendo para proteger a sus amigos. O al menos, parecía pensar que ese era el caso. Yo hice una pausa y luego desvié mi mirada hacia Penny, que había estado observando todo el intercambio con una mirada curiosamente sin pestañear. Si prestaba suficiente atención, podía decir que estaba respirando al menos, pero además de eso, estaba tan quieta que era extraño. Prefería la inquietud infantil a lo que fuera esto. Se trata de una mierda extraña. Dije eventualmente, optando por airear por el lado de la precaución, cuando se trataba de Penny y Magecraft. El hecho de que Iron Wood lo supiera no significaba que todos los que trabajaban para él lo supieran. Raro, ¿estás hablando en serio? ¿Sabes siquiera qué hora es? Coco me gruñó. 1 de la tarde. Me ofrecí la Meli. 1302 en tiempo militar. Penny dijo amablemente desde un lado antes de volver a quedarse en silencio. Coco, de quien estaba empezando a darme cuenta de que literalmente carecía de la emoción humana conocida como vergüenza, simplemente se encogió de hombros. Mira Ark, estoy cansado y ella no quiere verte. Así que toma tú. Ella vaciló a mitad de la oración, cuando otra almohada salió disparada de la habitación en su cabeza, rebotando cuidadosamente y cayendo de nuevo en la habitación. Está bien, no quiero verte, así que, está bien, está bien. Comenzó de nuevo, pero luego se detuvo cuando un zapato voló por el aire directamente al lado de su cabeza. ¿Es eso Velvet arrojándote cosas? Pregunté, genuinamente confundido por la rutina de comedia de la que también estaba siendo testigo. Sí. Mira, nos encontraremos en algún lugar neutral de la ciudad mañana o algo así, ¿está bien?
Coco finalmente admitió con un tono derrotado. ¿Dónde está en algún lugar? ¿Y por qué Velvet no acaba de llegar a la puerta? Pregunté algo molesto. Esto no debería ser tan complicado. Solo quería hacer algunas preguntas sobre el ciclo de los sueños. Eso fue todo. Si tuviera una opción, fingiría que Coco ni siquiera existía, pero ella y Velvet eran los únicos otros magos que conocía con un sirviente. Obviamente también iba a preguntarle a Pyrrha sobre Ryder, pero no habían estado juntos tanto tiempo, y Pyrrha definitivamente no era un magus, así que quería cubrir todas mis bases. Ella está cansada por la misma razón que yo. Toma un arco de pista. Coco dijo con los ojos en blanco. ¿Eh? Fue mi respuesta, en mi opinión de todos modos, muy bien articulada. Prana Transfer Chico Cereza. Además, no sé qué te hizo pensar que teñir un solo mechón de tu cabello era una buena idea, pero créeme, no está funcionando. Ella dijo, deslizándose junto a mí para recoger el zapato que Velvet le había arrojado y luego retirarse a su habitación sin siquiera un adiós. Por lo general, me habría quedado gritándole por eso solo por despecho, pero el portazo de la puerta de su habitación en mi cara lo habría hecho algo incómodo. Además, ¿qué demonios quiso decir con que me tiñera el cabello? Ella fue muy grosera. Penny señaló, rompiendo el silencio en el pasillo. Resoplé. Most Rude era el tipo de título que esperaría que estuviera flotando sobre la cabeza de Coco en un videojuego. No creo que haya tenido ni siquiera una interacción con ella que no terminara en uno o ambos enojados. Sí, eso es Coco para ti. Vamos, te presentaré al equipo. Dije, dirigiéndome hacia el dormitorio del equipo JNPR, incluso cuando una sensación de aprensión me alcanzó. Fue un poco triste en realidad, que me estaba acostumbrando a ese sentimiento. Oh, Puff, Pyrrha, extraño. Esto fue extraño. Entonces, Rubes aquí tiene esta brillante idea de construir literas para el dormitorio. Yang se rió bulliciosamente, golpeando la mesa de la cocina con una mano. No creo que brillante sea la palabra que usaría, agregó Wei secamente. Funcionó, ¿no? Ruby replicó, sus mejillas se hincharon en un ataque de pique infantil. Ja. Hombre, casi extraño esos días. Rose ladró, riéndose escandalosamente de la historia mientras Yang la contaba. Simplemente sonreí como lo hice en todas mis conferencias de prensa, haciendo todo lo posible para no mostrar ningún signo externo de incomodidad. ¿Estás seguro de que no puedes obtener ayuda? Le pregunté a mi sirviente. Improbable. En el momento en que manifieste, tu aura comenzará a drenarse para suministrarme energía. Será bastante notable. Ella respondió, haciendo que rechinara los dientes imperceptiblemente. Poco después de haber explicado los detalles de la llamada Magecraft de Jaune a todos, su madre había entrado en la habitación con una agradable sonrisa en su rostro, chasqueó los dedos una vez y luego, bueno, en realidad no podía recordar lo que sucedió después de eso. En un momento había estado tratando de demostrar que la magia era real, al siguiente los 8 habíamos estado dispersos por la casa, teniendo conversaciones aparentemente mundanas con uno o más de los miembros de la familia de Jaune. Eso por sí solo no era tan extraño como para causarme un estrés indebido, pero la forma en que todos los miembros del equipo Ruby reaccionaban a la situación sí lo era. Actuaban como si nada hubiera pasado. Era como si ni siquiera pudieran recordar por qué estábamos aquí. Simplemente conversaron con la familia Bark. Sin embargo, observé que ni una sola vez surgió el tema de irse. Al principio, pensé que solo yo había logrado escapar de lo que les había sucedido a mis amigos, pero luego noté que Ren y Nora se miraban extrañamente, cada uno de ellos tocando suavemente las áreas donde deberían haber sido heridos. Supe entonces que, independientemente de lo que le habían hecho a Ruby y al resto, los tres de alguna manera habíamos logrado evitarlo. Naturalmente, podría adivinar por qué ese podría ser el caso, pero no tuve el lujo de pensar demasiado en ello en este momento. Oye, ¿qué hay de ti? Estoy seguro de que Jaune ha sido un gran lastre. Rose dibujó, volviendo su mirada hacia mí con una sonrisa fácil que casi creí que era real. Casi porque había visto a Rose en su entorno natural, con los ojos muy abiertos por la lujuria de batalla y las pupilas dilatadas como un gato a punto de saltar.
Esta versión genial de ella con la que estaba hablando estaba lejos de ser convincente. Oh no, Jaune ha sido un líder de equipo excepcional. Respondí rápidamente, asegurándome de mantener mi sonrisa firmemente fija en su lugar, y mi ira por su sutil golpe a Jaune oculto. ¿En serio? ¿Están locos por lo que corrió el líder de tu equipo? ¿Que olvidó Spin su café esa mañana o algo así? Ro se dibujó, sus manos se levantaron en falso shock por un segundo antes de volver a bajar para envolver la taza de café que estaba frente a ella. ¿Sí? Es como, súper fuerte. Ruby se acercó felizmente. Oh, estaba bastante escuálido la última vez que lo vi. Ro se opinó, su ceja se torció en desafío. Toda la conversación había sido así. No importa qué miembro de la familia de Jaune pasara por la cocina para unirse temporalmente a la conversación, no importaba de qué estuviéramos hablando, el tema siempre volvía a Jaune. Ren, Nora y yo estábamos haciendo todo lo posible para ser menos que comunicativo, pero el equipo Ruby era completamente inconsciente de la situación en la que se encontraban, por lo que eran mucho más abiertos sobre la mayoría de las cosas. ¿Sí? Cuando lo conocí por primera vez, hizo esto con polvo rojo y Ruby brotó hasta que Ren intervino, su rostro se puso en su habitual expresión en blanco. Tiene una tendencia a darle la vuelta a cualquier situación. Dijo suavemente. En circunstancias normales, estoy seguro de que Ruby se habría ofendido por la interrupción. De Ren, sin embargo, fue menos una interrupción y más una muestra de apoyo, dado lo educado que era el niño la mayor parte del tiempo. Rose entrecerró los ojos hacia Ren por un segundo y parecía estar a punto de decir algo en respuesta a su repentina afirmación, probablemente algo burlón sobre Jaune dado su obvio desdén por él, pero en ese momento su madre Juniper entró en la habitación. A diferencia del atuendo que había estado usando cuando llegamos por primera vez, un llamativo atuendo de Huntsman que quizás era demasiado apretado en el pecho y las caderas, en ese momento estaba vestida con un simple par de jeans y una blusa blanca con un adorno mínimo. Oh, bueno, todos están aquí. Estaba a punto de comenzar a cenar, pero antes de eso esperaba que todos pudieran ayudarme con algo. Dijo agradablemente, colocando su pergamino hacia abajo apoyado contra un frutero en el medio de la mesa. ¿Qué pasa? Jan dijo, disparando desde su asiento para pararse junto a la mujer mayor. Bueno, un pajarito me dijo que Osbin debería poder ponerme en contacto con Jaune, así que si tenemos suerte, debería estar en casa bastante pronto. Ella respondió, y aunque su agradable acto de ama de casa permaneció firmemente en su lugar, creo que Jan se había referido a ella en un momento dado como una MILF, sea lo que sea, sus ojos se agudizaron apreciablemente por solo un segundo antes de volver a la normalidad. Qué grosero de su parte invitarnos a su casa y luego ni siquiera estar aquí cuando lleguemos, se quejó Weiss, sin saberlo, regurgitando la razón fabricada por las familias Ark para nuestra presencia. Oh, ese chico siempre ha sido olvidadizo. Pero él es una excelente cocinera, dijo Juniper con voz de canto, lanzando una mirada de reojo a los otros ocupantes de la habitación. Me moví incómodamente cuando la cara de Weiss se puso ligeramente roja, e ignoré deliberadamente los ruidos miserables que Rose estaba haciendo. Weiss estaba claramente bajo alguna forma de control mental. No había otra explicación para una reacción tan simple. Ah, ¿entonces llamarás al profesor Ospin? Pregunté rápidamente, tratando de cambiar el tema. Pensé que una videollamada podría ser agradable, ya sabes, para que pueda controlarlos a todos mientras estás fuera de la escuela. Dijo con voz maternal. Traducción. Recuérdale que tienes rehenes. Por razones que todavía no entendía completamente, Juniper parecía tener una relación casi adversa con Ospin. No parecía estar en el punto en que buscaran activamente el daño el uno al otro, pero ella parecía ofenderse mucho ante la idea de que él le había enseñado a Jaune mucho de cualquier cosa. Antes de que se pudiera decir mucho más, Juniper ya había hojeado varios menús en su pergamino, iniciando la llamada. Ni siquiera pasó por el primer anillo antes de ser recogido, la pantalla parpadeaba con una imagen de un Ospin de aspecto asediado sentado detrás de su escritorio con su taza de café descansando junto a su mano. Ah, enebro. ¿A qué debo el placer? Dijo rápidamente al confirmar la situación en nuestro extremo de la pantalla.
Sus ojos se lanzaron a través de nosotros, confirmando claramente nuestra condición en una sola pasada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, hice todo lo posible para alertarlo de la obvia manipulación de Juniper con el equipo Rubí, pero realmente no había mucho que pudiera hacer moviendo espasmódicamente mis ojos hacia adelante y hacia atrás entre los dos. Me gustaría pensar que el repentino brillo en sus ojos, cuando Juniper respondió, fue la confirmación de que había tomado mi punto, pero eso podría haber sido solo la luz que brillaba en sus gafas. Oh, ya sabes. Escuché que Jaune estaba en Vale y pensé que les recordaría que tiene permiso de los padres para faltar a la escuela. Hablando de... ¿Está disponible? Juniper dijo con una sonrisa, realmente jugando con la cosa de los padres entrometidos. En realidad fue un poco espeluznante verla fingir tal seriedad. Cuando habíamos estado peleando con sus hijos, ella parecía casi completamente apática a los acontecimientos. Ella lo había tratado más como una broma que como una amenaza real. Pero aquí estaba, actuando como una madre preocupada. Ah, sí. Debería haber regresado a sus habitaciones. Creo que esperaba que su equipo estuviera presente, dijo Ospin, arrastrándose y enviando una mirada puntiaguda hacia mí. Sí, bueno, me temo que parece haber hecho planes para volver a casa con ellos y luego olvidarlo. Estoy seguro de que podemos aclarar todo esto en un santiamén. Si te lo pones... Me temo que está bastante cansado en este momento. Tal vez podría esperar hasta... Ospin intentó, claramente sin esperar terminar la oración, ya que dejó de hablar en el momento en que notó que Juniper abría la boca. Cada día desperdiciado por mi hijo es un día de escuela que sus amigos extrañarán al director. La educación es preciosa después de todo. Juniper señaló dulcemente. Tan dulcemente hizo que mi estómago se revolviera solo de escucharlo. Hubo un silencio embarazado, que se rompió cuando Ospin exhaló bruscamente, asintiendo una vez. Solo un momento, lo llamaré. Oh, ¿qué como arquero? Llamé a través de mi vínculo mental con el ciervo. Pirra, Ren y Nora no habían entrado cuando regresé, pero eso no era tan inusual para esta hora del día. Como primeros años teníamos significativamente menos de nuestro horario asignado para entrenamiento personal o misiones. Casi todo nuestro día nos fue dictado por la escuela. Eso cambiaría a medida que crecíamos, con más y más de nuestro tiempo siendo entregado a nosotros para ser utilizado a nuestra propia discreción, pero por ahora, sería bastante razonable asumir que mi equipo estaba en clase a la 1 de la tarde. Lo que había estado en mi habitación cuando regresé, era un espejo perfectamente normal. El que siempre había estado sentado en la pared de nuestro baño y que nunca antes me había dado ni una sola onza de problemas. Por eso era tan extraño que mirándolo en este momento, mientras Penny miraba con curiosidad alrededor de mi habitación, yo lo estaba mirando y no veía nada más que problemas. ¿Qué? Archer respondió al instante, su tono cambió de molesto a alerta en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué demonios mi cabello se está volviendo blanco? ¿Y por qué mi despellejamiento se está volviendo marrón en manchas hacia arriba y hacia abajo de mi lado izquierdo? Le grité al sirviente del arco, restregándome inútilmente la cara y el cuello con una esponja que estaba demostrando ser ineficaz. Espera. Ya voy. Él respondió, su tono más curioso que cualquier otra cosa de repente. En pocos momentos Archer había aparecido, atravesando la pared y directamente en el baño como el fantasma mágico que era. Me miró fijamente por un momento, la conmoción nunca se abrió paso en su rasgo, antes de asentir como si entendiera. Y bien. Dije molesto. ¿Y qué? Respondió con aire de suficiencia. Arquero. Gruñí mentalmente, dándome cuenta de que esta era su forma sutil de vengarse de mí por no explicar de inmediato lo que había hecho al final de nuestra pelea con Caster. Básicamente es solo un daño nervioso mágico. Dijo encogiéndose de hombros. ¿Mágico qué? Chillé, olvidando por un momento que no estaba sola y teniendo que alejar rápidamente la repentina preocupación de Penny cuando asomó la cabeza en el baño ante mi arrebato. Es lo que sucede cuando usas en exceso tus circuitos, pero logras evitar tener una convulsión y morir. Archer explicó sin siquiera una pizca de preocupación en su voz.
Entendí que Archer tenía una especie de relación no estándar con la muerte y el dolor como conceptos, pero que me dijeran que la alternativa a mi estado actual era la muerte o una convulsión masiva en realidad no mejoró mi estado de ánimo. Y, dije enojado, ¿sabes con qué frecuencia duelen tus circuitos cuando los usas? Así es como las personas miden si es hora o no de dejar de usar Magecraft. No siempre tienes tiempo para usar el análisis estructural en ti mismo en el fragor de la batalla. Suministró pacientemente, como si hablara con un niño. Y repetí. Y bueno, algunos de los tuyos ya no te harán daño. Quemaste los nervios que transmitirían eso a tu cerebro cuando mantuvimos los Unlimited Blade Works juntos durante tanto tiempo. Terminó. Dejé que eso se filtrara por mi mente por un segundo, volviéndome al espejo y realmente dándome otra mirada. Un choque de mi cabello en el lado izquierdo se había vuelto casi plateado, y mi piel, comenzando cerca de mi mandíbula, era una mezcla de retazos de bronceado profundo y mi habitual blanco cremoso. Si entrecerraba los ojos, casi podría decir que me veía un poco quemado en esas áreas. Mirando a Archer, que estaba golpeando su pie con impaciencia mientras esperaba que yo me superara, noté un parecido bastante fácil en su propia carne y cabello bronceados. No era la primera vez que recordaba el tipo de persona de mente única que Archer era en la vida. Después de todo, tenía mucho sentido para él empujarse intencionalmente tan fuerte como el carbón de todas sus terminaciones nerviosas. A diferencia de otros magos, prácticamente se aferró estructuralmente a sí mismo y a todo lo que lo rodeaba por puro instinto. No hubo aspectos negativos en el proceso para él. Lo cual no era cierto para mí, ya que no tenía ni de lejos ese nivel de dominio en el hechizo. ¿Se puede arreglar?, dije cansadamente. Mi ira se desinfló cuando me di cuenta de que realmente no podía gritarle a Archer por esto cuando fue mi decisión hacerlo. Incluso me había advertido contra eso en el momento en que lo pensé. No es que el imbécil taciturno admitiera alguna vez algo tan mundano como la preocupación porque yo fuera su motivación. No. Pero realmente no has progresado tanto, así que si tienes cuidado, no debería ser un problema. Archer respondió fácilmente, pasando junto a mí para sentarse en el borde de mi bañera. El movimiento me pareció extraño, y por un momento lo miré confundido, tratando de descifrar qué estaba mal con la imagen que tenía ante mí. Luego hizo clic. Nunca había visto a Archer sentarse antes. O dormir. O hacer cualquier cosa que recuerde vagamente al descanso. Siempre estaba alerta, atento a las amenazas y explorando posibles peligros. Incluso cuando estábamos teniendo una conversación, parecía constantemente al borde de la violencia, apoyado contra una pared o de pie suelto, a solo un segundo de rastrear un arma para empuñar. Con sorprendente claridad me di cuenta de que Archer no había dormido desde que lo había convocado. No lo sé. Dije sucintamente, decidiendo ir con honestidad. No, Jaune. Permítanme ser perfectamente claro. Esa mujer ha sufrido más en su vida de lo que cualquier persona debería tener que sufrir. Si pudiera, no dejaría que nadie la convocara de nuevo, y especialmente no aprecio la idea que arrastró su alma a este mundo tuyo de mierda por capricho. Dijo Archer, sus ojos se volvieron fríos y amenazantes. No, quiero decir, supongo, creo que, no dudo, ¿la rastreó? Apenas estaba consciente al final de esa pelea Archer. Lo único en lo que podía pensar era en el hecho de que íbamos a perder y no estás calificado para manejar Excalibur. Repliqué, estremeciéndose ligeramente ante las palabras de Archer, pero luego haciendo todo lo posible para explicarme sin ser un idiota al respecto. Podría, algo así como, comprenda sus preocupaciones. No pude ver mucho de Arturi en los recuerdos de Chirobemilla, pero por lo que había captado, su vida había sido cualquier cosa menos agradable. Y su tiempo pasado como la propia guerra del sable de arqueros había sido igualmente de mierda, algo que sabía que Archer pensaba que era principalmente su propia culpa. Más que eso, estaba llegando a descubrir que no todos los recuerdos de Archer estaban bien, consistente. A medida que el ciclo de los sueños había progresado, me encontré viendo su guerra del Grial desde una docena de ángulos diferentes, viendo la misma situación desarrollarse de diferentes maneras una y otra vez.
Una vez bromeé diciendo que Shirou se había acostado con su compañero de clase Rin, pero me estaba dando cuenta de que había una realidad en la que ese imbécil pelirrojo dormía con casi todos. Sin embargo, lo más preocupante de todo fue que estaba bastante seguro de que incluso Archer no sabía cuál de esas líneas de tiempo lo había engendrado. No puedes rastrear un alma que tontas. Nunca has conocido a Saber. Archer respondió intencionadamente. Sí, pero lo has hecho. ¿No rastreaste un montón de basura al conocer a ese tipo a ver y ver sus recuerdos? Mismo. Además, tienes toda la información necesaria para rastrear a una persona en tus espadas, simplemente no puedes porque eres un idiota con cabeza de espada. Respondí y luego hice una pausa, dándome cuenta de que Archer nunca me había explicado su naturaleza como una encarnación de la espada antes. Era otra información que estaba citando de sus propios recuerdos. Así que era una copia de ella. ¿No es el saber real?, preguntó Archer, claramente buscando una aclaración. Había una especie de esperanza en sus ojos que me sentí incómodo viendo allí. No solo porque las emociones positivas eran tan raras para el hombre mayor taciturno, sino porque lo que tenía que decir a continuación casi seguramente destruiría esa esperanza incipiente. No, creo que es más como, hice un recipiente para ella que naturalmente sacó su alma de donde estaba descansando para llenarlo. Cuando el contenedor se vino abajo, probablemente regresó a donde había venido. Dije lentamente, observando la reacción de Archer. No es lo que esperaba. Puedes, Archer dijo vacilante, claramente no queriendo escupir completamente lo que tenía en mente, lo cual era extraño porque esperaba mucha más rabia incandescente que esta. No creo que pueda hacerlo de nuevo en absoluto. Apenas recuerdo cómo lo hice en primer lugar. Iba a tratar de averiguarlo tan pronto como me pusiera al día con todo lo demás que tenía que investigar. Mi origen y elemento, consiguiéndote un cuerpo, descubriendo cómo lidiar con el grial, dije, arrastrándose cuando Archer me dirigió una mirada ligeramente perturbada. ¿Qué?, le pregunté, todavía sintiendo que podía explotarme en cualquier momento. No, es solo, materializar un espíritu es una verdadera magia. No deberías poder hacer nada, ni siquiera vagamente aproximándolo, sin ayuda externa. Archer explicó con cautela. Fue mi única respuesta a esa pequeña pepita de sabiduría. Quiero decir, no iba a dejar de investigar la idea, pero ciertamente parecía más desalentador ahora que entendía el alcance del problema. Entonces realmente miré a Archer. No solo por la forma en que se veía, dejando a un lado el abrigo rojo vanguardista y las botas de combate, pero la forma en que me miraba. Recordé cada muerte que había experimentado durante su guerra por el Grial como Shiro Emiya. Cada engaño que había sufrido, desde enterarse de que Sakura era el Grial negro hasta descubrir que el Grial en sí estaba destinado a nunca funcionar. Y sabía que en lugar de pedirme que lo ayudara a volver a la vida, lo que realmente quería preguntarme era, Haune, estoy tocando porque he determinado que no te estás duchando ni usando el baño. Por favor, suba los pantalones, el director ha expresado su interés en verte. Penny chirrió con un aire de completa indiferencia desde el otro lado de la puerta. Esperar. Si ella no pensaba que me estaba duchando o tomando una mierda, ¿por qué mis pantalones? Penny. Yo no lo estaba. Quiero decir. Ga. Chillé, abrí apresuradamente la puerta y corrí hacia la chica de cabello naranja, que estaba parada a un paso respetuoso de la puerta. Me apresuré a poner mis manos sobre sus hombros y le dije con la mayor confianza. Yo no estaba haciendo eso. En respuesta, Penny simplemente inclinó la cabeza hacia un lado, mirándome profundamente a los ojos por un segundo antes de girar la cabeza fraccionalmente para mirar dónde estaban mis manos sobre sus hombros. Por un segundo, solo un segundo sólido y dichoso, pensé que había expresado mi punto. Y luego su nariz se arrugó y se alejó ligeramente de mí, sacudiendo mis manos de ella. Ah, Haune, como tu guardia, realmente debo recomendar lavarte las manos después. Oh. A menos que este sea un evento de unión masculina. Haz hombres a menudo, dijo con severidad antes de volver al tono demasiado excitado que había afectado cuando la conocí. No. Grité saltando lejos de ella. Mira, vamos a solo ir a ver a Ospin, ¿de acuerdo?
Dije, básicamente renunciando a convencer a Penny de que yo era una persona normal y bien adaptada. Sí, señor. Dijo, una vez más afectando el aire de una niña pequeña, imitando a un soldado y luego girando para mantener la puerta de mi habitación abierta para mí. Rápidamente agarré mi pergamino de donde estaba encima de mi escritorio antes de irme, decidido a disfrutar al menos parcialmente de mi tiempo en Beacon. Luego salí por la puerta y comenzamos la corta caminata hasta el ascensor que conduce a la oficina de Hoskins. En retrospectiva, probablemente debería haber revisado las noticias primero. Lo primero que me saludó al conectarme a la red CST no fue una pieza sensacionalista de alguna celebridad u otra. No era noticia sobre los últimos desarrollos de la compañía Schnedust. Ni siquiera se trataba del colmillo blanco y sus diversas actividades que se habían vuelto curiosamente benévolas últimamente. No, lo primero que me saludó fue una foto mía. Medio muerto en mis pies. Rodeado de Grimm muerto. Lone Beacon Student Stops Grimm Incursión leí en voz alta, mi ojo temblaba de horror abyecto ante el titular. Jaune Ark, The Unstoppable Boy, el of Gal, ¿quién escribió esto? ¿Por qué lo escribieron? Grité en estado de shock, volviéndome para agitar mi pergamino inútilmente hacia Penny. Creo que el consejo de Vale encargó la pieza. Es muy halagador. ¿Crees que puedo unirme a ti en tu próxima aventura? Los héroes van a aventuras, ¿verdad? Ella me respondió antes de lanzarse a una feliz cadena de oraciones que estoy seguro significaban algo, pero que volaron completamente sobre mi cabeza cuando la realidad completa de su declaración me golpeó. También ahora me sostenía del brazo y me sacudía como una botella de cola, lo que ciertamente no ayudaba a mi capacidad de concentración. ¿Por qué? Repetí con indignación. ¿No se suponía que los magos eran súper reservados? No estaba tratando de evitar la atención indebida debido a la guerra del Grial. Probablemente fue una pieza de hojaldre. Los Grimm se sienten atraídos por las emociones negativas, ¿verdad? Así que una población preocupada por un ataque de los Grimm no es buena. Pero si la población piensa que incluso un solo estudiante poco entrenado puede defenderlos de esta manera, ¿de qué hay que preocuparse? Archer preguntó retóricamente. Es porque salvaste a todos, por supuesto. Estoy seguro de que el consejo simplemente deseaba que todo el mundo conociera sus hazañas. Después de todo, eres un héroe. Penny intervino, más o menos confirmando las palabras de Archer. Pero, ellos, balbuceé incoherentemente. Dios. No había forma de que mi mamá se perdiera esto. Siempre se mantenía al día sobre las noticias. Si tenía mucha suerte, Bianca aún no había llegado a la ciudad y podía esconderme en algún lugar. Tal vez el Bosque Esmeralda o algo así. ¿Y qué había con el nombre? El chico imparable. Me seguirían llamando así cuando tenía 30 años. Era tan estúpido que apenas podía soportarlo. Había docenas de personas más merecedoras de ese tipo de título que yo, muchas de ellas incluso en mi propia clase. Los pensamientos de ser arrastrado pateando y gritando de regreso a casa por mi iracunda familia Magus, llenaron mi cabeza todo el resto del camino hasta la oficina de Ospin. Cuando finalmente llegamos, fue para encontrar a un Ospin de aspecto hosco golpeando con un dedo en su escritorio en un gesto impaciente que nunca antes había visto del hombre. A Jaune. Tan bueno de tu parte por venir. Hay alguien en la línea a quien le gustaría hablar contigo. Dijo con una falsa alegría que podía sentir desde el otro lado de la habitación. Aparentemente sintiendo la tensión que nos quitaba a los dos, Penny tomó posición junto al ascensor, cambiando a un descanso de desfile como cualquier buen soldado de guardia debería. Mientras tanto, yo, sin darme cuenta de lo que estaba mal, estúpidamente crucé la distancia para sentarme frente al escritorio de Ospin, e inmediatamente me arrepentí. Tan pronto como me senté, Ospin accionó un interruptor en algún lugar de su escritorio que proyectaba una videollamada de tamaño mediano en el aire entre nosotros. Eso en sí mismo no era tan extraño. Era una tecnología más nueva, pero no era completamente desconocida. Podría hacerlo con bastante facilidad con mi propia maga si tuviera que hacerlo, por ejemplo. No, lo que era tan perturbador acerca de la llamada era quién estaba en ella.
Prácticamente podía sentirme congelándome en su lugar mientras mis ojos se lanzaban a través de la imagen ante mí, viendo a los miembros del equipo Rubí y al resto de mi propio equipo JNPR dispuestos en una cocina muy familiar. Y sentada agradablemente y sonriendo la sonrisa que siempre llevaba poco antes de que me castigaran por algo, estaba mi madre. «Hola querida», dijo en un tono más maternal de lo que nunca había escuchado de ella en mi vida. Podía sentir el sudor goteando por la parte baja de mi espalda mientras mi mente se ponía a toda marcha para tratar de averiguar qué diablos estaba pasando en este momento. Mi madre pasó todo el tiempo mirándome expectante. Mis ojos hicieron otro barrido rápido de mis amigos y notaron que de ellos, solo Pirra, Ren y Nora parecían angustiados. Lo cual tenía sentido. Los había hecho a todos amuletos por casualidad de que alguien intentara meterse con sus cabezas que esperaba que funcionaran. Desafortunadamente, el hecho de que fueran obviamente expulsados por algo, mientras que los 4 miembros del equipo Rubí parecían casi completamente felices fue revelador en sí mismo. Mis amigos estaban siendo tomados como rehenes. Respirando hondo para calmarme, reafirmé mi determinación y volví mi mirada hacia mi madre. Me puse una sonrisa falsa en la cara y, conteniendo la brasa de rabia que comenzaba a cobrar vida en mis entrañas, dije, tal como siempre lo hacía cuando sabía que me habían atrapado haciendo algo que no debía hacer. «Hola mamá». «Sud». «Oh». Lo juro, iba a correr un montón de capítulos de esto ya que estoy de vacaciones, pero resulta que tengo un control de impulsos deficiente y realmente amo el nuevo juego de Fire Emblem. Estoy comprometido a escribir más con la mitad posterior de mis vacaciones, así que espero más de esto pronto. En otras noticias, alguien me envió un recolor de Archer para cuando está poseyendo a Jaune, y a pesar de que esto no es realmente lo que parece, realmente no hay diferencia visual en absoluto, todavía quería compartirlo con todos ustedes, porque todavía es realmente genial. Dejaré el enlace al final del capítulo. Es extraño acerca de los enlaces a cosas, por lo que debe eliminar los espacios en el enlace manualmente. En otras noticias, me costó mucho decidir cuál sería el punto final natural de Jaune para su Magecraft, y gracias a algunos amigos en un grupo de Discord al que me uní recientemente, creo que lo tengo claro. Si alguna vez leíste este capítulo, gracias Krasilich. Toma una siesta mi amigo. Creo que eso es todo para mí. No hay muchas preguntas en las revisiones para responder. Así que como siempre, gracias por leer. CDN. Archivos adjuntos de Discord /4 7 2 9 4 5 8 1 9 2 9 3 5 8 1 3 5 2 60 75 27 73 77 53 73 10 72 Troneófero es Jaune Archer Recolor. PNG.